Un joven de 19 años intenta ponerse a trabajar con su máquina cortadora de césped y sin querer le produce una perforación al tanque de combustible. Vaya uno a saber cómo. En ese momento, Tom se encontró en uno de esos momentos en que, lo sepamos o no, tenemos una decisión importante que tomar. Las circunstancias, nuestras decisiones previas y el azar culminan en un punto a partir del cual se abren nuevos caminos y debemos elegir uno y continuar. Y esta elección puede cambiar nuestras vidas y a veces la de muchos más. En este caso, en lugar de parchar el agujero, Tom decidió usar una bomba de vacío que conectaba el tanque y la válvula del carburador a través de una manguera. Una decisión innovadora a primera vista, que finalmente permitió que la podadora siguiera funcionando por 96 horas ininterrumpidas, consumiendo solo medio tanque. Durante los siguientes 4 años, siguió experimentando con su auto, un Ford Galaxy modelo 70, quitándole el carburador y la válvula de combustible para reemplazarlos por una caja negra que él llamaba filtro. Básicamente un carburador modificado. Este filtro le permitía a su motor V8, que normalmente rendía 32 km por 4 litros, llegar a 42,5 km por litro. Y Tom estaba convencido de que en autos más pequeños y livianos se podía llegar a un rendimiento incluso 9 veces mejor. Según ese estimado, se calcula que en los automóviles livianos de la actualidad se podría estar rindiendo entre 170 y 380 kilómetros por litro. Pero, ¿cómo funcionaba este supuesto filtro? Básicamente reducía la presión del tanque y calentaba el combustible para que emitiera vapor, y estos gases eran los que se inyectaban en la cámara de combustión del motor. En definitiva, se trataba de un motor que funcionaba a base de vapor de combustible. Esto no solo determinaba un rendimiento mucho mayor, sino que a la vez suprimía casi completamente las emisiones del escape. A la edad de 24 años notificó a la prensa de su invención, anunciando una exhibición al público como demostración de su funcionamiento. Planeaba conducir desde El Paso, Texas, hasta Nuevo México, un trayecto de 320 kilómetros con solo 2 galones de combustible. Reporteros y expertos se congregaron a presenciar la hazaña, no sin antes revisar el auto para descartar tanques de combustible escondidos o algún otro tipo de artilugio. No se encontró nada fuera de lo común más allá de su caja negra, por lo que al completarse el viaje los titulares rezaron: el joven Donegal inventa un dispositivo capaz de ahorrar energía y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Se dio paso a la vorágine de emoción y exaltación por lo novedoso y positivo del aparato, y las inversiones no tardaron en llegar. La propia empresa Shell se mostraba desesperada por adquirir la propiedad del invento y le ofreció $25 millones para hacerse con él. Pero Tom se negó a vendérselas, alegando que la compañía de combustible no buscaba otra cosa que sepultar su invento, ya que esto traería pérdidas millonarias a la industria del combustible. A partir de ese momento, la historia de Ogle llega a un punto de inflexión y todo se desmorona a su alrededor. Se separó de su esposa y buscó consuelo en las drogas y el alcohol. En 1981 muere a la joven edad de 28 años, luego de recibir una herida de bala fuera de un bar en El Paso. La autopsia indicó una sobredosis de alcohol y drogas, y su muerte fue catalogada como suicidio. Sin embargo, muchos de sus amigos declararon que Tom nunca se habría suicidado más allá de su situación. Algunos cuentan que ocasionalmente decía que alguien le estaba poniendo drogas a su bebida. De todas formas, nunca se encontró al victimario. Más allá del misterio de su muerte y de la incógnita que dejan las declaraciones de sus amigos y conocidos, una cosa es cierta. Tom había hecho un descubrimiento que era muy positivo, tanto para la economía de un ciudadano promedio como para el medio ambiente. Pero murió junto con sus deseos de cambiar el mundo.
Esta es la historia de un niño que desde pequeño no destacaba intelectualmente en la escuela. Sus calificaciones por lo general eran bastante justas y además no se sentía del todo identificado con lo que a la mayoría de los niños les gustaba. A pesar de su pobre desempeño en las materias clásicas, sí que había algo que le llamaba poderosamente la atención: las artes gráficas. Se la pasaba horas dibujando en sus cuadernos y soñaba algún día con ser un pintor reconocido. Pero muchos no le entendían. Le criticaban sus maestros por su pérdida de tiempo y falta de esfuerzo en las tareas escolares. Para empeorar las cosas, su padre, un hombre severo y tradicional de finales del siglo XIX, le castigaba severamente y lo encerraba en su cuarto. Le prohibía dedicar su tiempo a la pintura y lo reprendía constantemente para que lograra mejores calificaciones. Así pues, el niño se crió en un entorno familiar hostil, en el que el cariño brillaba por su ausencia y los azotes eran más que frecuentes. Las siguientes terribles palabras fueron pronunciadas por él y condensan todo lo que fue su infancia. Entonces, tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Unos pocos días después, tuve la oportunidad de poner a prueba mi voluntad. Mi madre, asustada, se escondía enfrente de la puerta. Conté silenciosamente los golpes de palo que azotaban mi trasero. El joven artista se sentía incomprendido y totalmente solo en el mundo, pero a pesar de su dura infancia, nunca desistió de perseguir su sueño. En 1907, ya con 18 años, pisa por primera vez Viena, atraído por las posibilidades que ofrecía una gran ciudad en desarrollo. Su gran sueño: ingresar a la Academia de Bellas Artes y catapultar su carrera como artista. Con sus mejores obras bajo el brazo, se presenta con toda la ilusión, pero ve cómo es rechazado categóricamente. Al parecer, sus obras no cumplían con las exigencias de la Academia. Lejos de darse por vencido, intenta perfeccionar su arte y un año después regresa a la Academia por una segunda oportunidad de ser aceptado, pero una vez más es rechazado. Este segundo fracaso le ocasiona un malestar que intenta sobrellevar buscando un culpable y haciendo responsable de su fracaso a la clase media burguesa de la época, aquella en la que, irónicamente, intenta ingresar. Necesita un canal para sacar esa rabia y resentimiento, y desgraciadamente fue la política. Poco a poco su situación personal y económica se va agravando, hasta el punto de llegar a dormir en la calle y solicitar plaza en los albergues para vagabundos de la ciudad. Pero para él hay una luz al final de tanta oscuridad. Se ve de pronto cautivado por la oratoria de las Fuerzas Armadas de su ciudad, pues los tiempos de guerra se acercaban pasada la primera década del siglo XX. Y es aquí donde por primera vez en su vida se siente arropado. Ya no es excluido ni criticado por ser quien es. El orgullo de defender a su nación también le da un nuevo sentido a su vida. Logra ascender con los años hasta llegar al poder de una de las naciones más importantes de Europa, Alemania. Y el mundo por fin pudo conocer su nombre: Adolf Hitler. El resto ya es historia. ¿Qué hubiera sido del viejo mundo si lo hubieran aceptado en la Academia? ¿Qué habría sido de la historia si se hubiese sentido acogido en el mundo del arte? ¿Y si su padre hubiese conseguido hacer de Adolf un hombre funcionario? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese criado en un ambiente familiar acogedor? Nunca lo sabremos. Hay una frase que resume su frustración, dicha por el propio Hitler al embajador británico Neville Henderson. Yo soy artista y no político. Una vez que se resuelva la cuestión polaca, quiero terminar mi vida como artista. Esta es la historia de uno de los mayores genios del siglo XX. Un genio que nunca llegó a cumplir uno de los requisitos indispensables para ser reconocido y admirado en el mundo. Todo lo contrario, se convirtió en uno de los monstruos más temidos y perseguidos en la historia de los Estados Unidos. Pero,
¿Por qué una persona con tanto para ofrecer desembocó en esto? Ted Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942. Fue un niño superdotado que comenzó a destacar en matemáticas desde muy pequeño, ciencia en la que halló su particular refugio. Sus habilidades con los números le sirvió para saltarse cursos en el colegio y terminar los estudios de bachillerato 2 años antes de lo habitual. Con 16 años y un cociente intelectual de 167, Kaczynski se graduó en la Universidad de Harvard y posteriormente se doctoró en matemáticas por la Universidad de Michigan. Con tan solo 25 años, se convirtió en profesor ayudante en la Universidad de Berkeley, California. Pero, desgraciadamente para él y para el mundo, ser un superdotado le causó más problemas que alegrías. Con una personalidad compleja y un carácter introvertido, Kaczynski fue objeto de acoso escolar por parte de sus compañeros, hecho que lo marcaría de por vida. En 1967 presentó su tesis doctoral y se marchó a California. Pero algo que desconocemos sucedió. Quizá algo dentro de él que llevaba años conteniendo detonó y 2 años más tarde renunció abruptamente a la docencia. En 1971 se fue a vivir a una pequeña cabaña que él mismo construyó en el estado de Montana, donde vivió casi en total aislamiento del mundo. Desde ese lugar, Kaczynski se dedicó a planear y ejecutar un plan en contra de la sociedad industrial. Para ello, atacó a distintas personas escogidas como objetivos con unos criterios muy amplios, desde un investigador sobre genética hasta un vendedor de computadoras, pasando por algún intelectual, empresarios, estudiantes e incluso los pasajeros de una línea aérea. A medida que pasaron los años, Kaczynski experimentó en las montañas que rodeaba su cabaña de forma sistemática, casi enfermiza. Estudió minuciosamente el impacto de cada variación y aprendió a aumentar el poder de unos dispositivos que, poco a poco, se volvieron mucho más sofisticados y mortíferos. Diseñó libros que explotaban al abrirlos, latas de refresco e incluso una bomba oculta en lo que parecía ser una montaña de artículos científicos. Algunos diseños fueron muy complejos, avanzados y eficientes. En mayo de 1978 comenzó su carrera de terror con el envío de una carta bomba a Blockley Grist, un profesor de ingeniería de materiales de la Universidad de Northwestern. Esa fue la primera bomba, y tuvieron que pasar más de 15 años de bombas, heridos y muertos antes de que el FBI detuviera a Ted Kaczynski en su cabaña perdida. ¿Cómo pudo un solo hombre sin formación especializada construir decenas de bombas y tener en jaque mate a todo un país durante 1,5 décadas? Esto solo estaba al alcance de una bomber, alias por el que sería conocido antes de ser atrapado. Con varios atentados a su espalda y con el temor que sus acciones provocaron, el anónimo le propuso al FBI y los medios que publicaran un escrito prometiendo que si lo hacían detendría su campaña de terror. El documento era conocido por el FBI como el Manifiesto de una Bomber, y en él afirmaba que la revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana, argumentando que esto se debe en parte a que la sociedad moderna ha forzado a las personas a actuar de forma cada vez más alejada del patrón natural de comportamiento. Pero la publicación del manifiesto sería el principio del fin para Ted Kaczynski. Cuando su hermano David y su esposa lo leyeron, encontraron muchas similitudes con algunas de las expresiones utilizadas por Ted en varias de las cartas que les había mandado. Es así como el 3 de abril de 1996, sus perseguidores logran dar con su refugio y dar por finalizado su reinado de terror. Si bien su captura fue un respiro de alivio para todo el país, es imposible no sentir pena por su desenlace. Un hombre con el potencial de dejar un importante legado al avance de la humanidad moderna, terminó siendo presa de sus propias debilidades. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, apóyalo con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación
para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o enviar un agradecimiento. Será de gran ayuda y motivación. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo muy especial a los seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.